Cuali, Tonali, amigos de Iniciativa M. Bueno, pues yo estoy muy contento hoy porque hoy tenemos a grandes personalidades aquí. Tenemos a Lisbeth Castillo, que es una estudiante de medicina de Guatemala. No, muchas gracias por acompañarnos, Lisbeth. Tenemos, obviamente, ya conocen ustedes a Patti, a Pau Trejo, que nos han acompañado muchísimo, a Mario, que nos acompaña siempre, a Erika Medina, y tenemos a una estrella del rock and roll, que es Yedid Díaz. Yedid Díaz fue mi compañera en la Facultad de Medicina, ¿no? Y entonces ella es ella es Huehuetzihuatl, igual que yo mero, yo soy Huehuetecutli, ¿no? Entonces, pues nosotros aportaremos un poco de la visión de los viejitos. Y tenemos a una All Star, que es Sofía Martínez, que nos acompaña del Instituto Nacional de la Nutrición. Y al final conseguimos que la doctora Paloma, que es ginecóloga, nos platique un poco más de qué es esto de lo estructural y de qué es lo que se hace y de qué es lo que opina ella desde su visión como ginecóloga. Entonces, ya que le entendimos y supimos todo esto y ya presentamos quiénes son los artistas que tenemos el día de hoy, entonces pues vamos de lleno al artículo, que ya lo bajé. ¿Vieron? ¿No? Está por aquí. Qué maravilla, porque cuando dices que ya lo tienes, no lo tienes, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez. Ajá. Bueno, pero así es la vida. Entonces, voy a empezar antes, en lo que busco el artículo, que lo tengo aquí metido, voy a empezar con sus primeros puntos de vista, sobre el artículo. ¿Qué les pareció el artículo? Y voy a iniciar con una de las fundadoras de la Iniciativa M, que es la doctora Patti Castro. ¿Qué te pareció el artículo? ¿Por qué votaste por ese artículo? Hola, ¿cómo están? La verdad se me hizo muy interesante desde el nombre y justo es como algo que ahorita estamos estudiando, yo creo todos los que vamos a hacer nacional, entonces por eso me llamó la atención como elegir este tema y me pareció muy interesante, sin embargo, creo que se me hizo un poco inconcluso tal vez. Siento que es un estudio que tuvo como muchos sesgos, entonces, pero pues, o sea, creo que es interesante, aunque creo que sí es un poco incluso. Ok, y entonces recuerden lo que hemos dicho muchas millones de veces, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros es que, sí, la crítica es fácil, criticar es sumamente sencillo. La crítica es lo más sencillo que hay, pero lo que hay que hacer es decir cómo podemos mejorarlo e intentar sacarle lo mejor al artículo, ¿no? Esta es una residente que es Gabriela del Carmen Núñez, que hizo su mejor esfuerzo por escribir este artículo y lo publicó, cosa que algunos de nosotros no hacemos, ¿no? Entonces, ojo, que tenemos que evaluarlo de esa manera. Vean el trabajo que le costó a la doctora. Desde septiembre del 2019 a septiembre del 2020 estaba trabajando en este artículo entonces me imagino que hubo revisiones, se lo regresaban, lo ponía, le quitó. Pero bueno, vayamos entonces, Pati, si te parece bien, que seas tú la primera que entra al quite. ¿Y Sí. qué te parece si nos dices cuál es el estado basal, maniobra y desenlace del artículo? Bueno, el título es Rendimiento diagnóstico del ultrasonido del primer trimestre para alteraciones estructurales. Entonces, el estado basal, pues son mujeres embarazadas dentro del primer trimestre. Embarazo, primer trimestre. Ujú. Sí, Bueno, aquí es el rendimiento diagnóstico, que es la maniobra, o sea, es una prueba diagnóstica correcto. Entonces tenemos dos tipos de estudios. Los estudios que son de causa, efecto, de y efecto, causalidad, y este estudio que sería de, prueba diagnóstica. buenísimo, de prueba diagnóstica. Entonces, estamos hablando que es un estudio de prueba diagnóstica o de proceso, ¿no? Ujú. Entonces, en los estudios de prueba diagnóstica o de proceso, se comparan dos maniobras que ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Pues en este caso sería el ultrasonido de primer trimestre En este caso sería el ultrasonido del primer trimestre. Ajá. contra pues el gold standard.
contra el estándar de referencia. Entonces, aquí sería el ultrasonido, que es lo que se está buscando en el primer trimestre, obviamente, y lo vamos a comparar contra el estándar de oro. ¿Cuál sería el estándar de oro? La verdad es que no me quedó muy claro ¿Okay? qué utilizaron de comparador. Pau, Supongo el del segundo trimestre. Pau, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu, Yo leí que había, o sea, un ultrasonido, no sé si vaya a decir una barbaridad, no sé nada. Vi que había un ultrasonido como regular y un ultrasonido estructural donde hacían como mediciones y este tipo de cosas. Entonces son como dos tipos de ultrasonido. Ok. Yedid, ¿cuál sería tu estándar de oro para evaluar si un niño tiene una malformación o no? El estructural. El estructural podría ser, y si no hay estructural, Sofi, ¿cómo te dijeron a ti de tu bebé? ¿Cómo supieron si tenía o no tenía malformaciones? ¿Cuál Perdón. sería la usanza antigua? No, pues básicamente fue por criterio clínico, o sea, el doctor que se supone que es experto y que ha participado en muchos consensos, dijo, no, pues todo está bien, y ya. Okay. Sí, el tamaño igual el tamaño del fémur, les miden, bueno, miden el fémur, miden el perímetro cefálico, ¿no? Eso también es lo que ven en el ultrasonido, ¿no? Pero preguntémosle a nuestra super duper. Palomita, ¿cuál es el estándar de oro? Palomita se nos fue. Bueno, una manera de hacerlo es que, sí, Pau Trejo, adelante. Hay algo que se llama amniocentesis, ¿no? Que es como comprobatorio para, por ejemplo, trisomía, bueno, aneuploidias, ¿no? Aneuploidias. Sí. Ok, Pero no sé también, si se pueda. sí, está muy gacho porque puede provocar Puede provocar abortos. Sí. Y entonces un aborto en ese momento es muy difícil. Bueno, otra manera de hacerlo es el tiempo. Entonces ellos hacen el ultrasonido y lo que dicen es, pues vamos a darle al tiempo y vamos a esperar los 9 meses y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces al nacimiento, pues ya veremos, o sea, en el transcurso del embarazo, podemos ver si el paciente tuvo o no tuvo una alteración cardíaca, una alteración a nivel de o sea, y como lo dijo la doctora Sofi, que sea la clínica, ¿no? La clínica en el último en el nacimiento o en el feto, lo que ayuda, ¿sí? Ok, entonces, ¿y cuál sería el desenlace, estimadísimo Mario? Les recuerdo que si quieren tomar la palabra, la pueden tomar en el momento que ustedes quieran. Si no les doy la palabra, si me lo salto olímpicamente, ustedes toman la palabra, levantan la mano y yo ahí les doy su palabra. ¿Cuál sería el desenlace de los estudios de prueba diagnóstica? Estimado Mario. La sensibilidad y especificidad. Claro. Entonces, estamos hablando de un estudio de prueba diagnóstica. Entonces, en un estudio de prueba diagnóstica, el resultado siempre es una tabla de 2x2. Tenemos aquí una tablita de 2x2, en donde voy a comparar el ultrasonido en la parte de arriba, en la parte de las filas, y la clínica del nacimiento en la parte de abajo, ¿sí? O sea, el estándar de oro sería cómo nació el bebé. Y aquí arriba viene la parte importante. ¿Qué pondrían ustedes en esta tablita de 2x2 aquí arriba como positivo? ¿Qué pondrían en la parte de arriba como positivo, Lisbeth? Si tuvo o no tuvo las malformaciones. Ok, entonces tú pondrías tuvo malformación aquí arriba, o sea, presente con malformación. Presente o ausente. Y en el otro si dio positivo en el diagnóstico mediante el ultrasonido. Ok, entonces aquí sería con malformación y del otro lado es sin malformación.
¿Ok? Y entonces cuando tenemos esto, responde a un acrónimo que se le llama PIES. ¿Alguien ha oído de ese acrónimo que se llama PIES? Ya sé, yo me lo inventé, todavía no lo escribo, pero se los prometo que algún día lo voy a escribir. No han oído eso del PIES. Bueno, a mí se me ocurrió. Todavía no lo escribo, pero se los prometo escribirlo pronto. Y PIES corresponde a que ya identificamos el grupo de pacientes. La I de intervención sería el innovador. ¿Cuál es la cosa innovadora que quiero hacer? En este caso sería el ultrasonido. Y la E es el estándar de oro. ¿Qué les pareció mi acrónimo PIES? O sea, está chido, ¿no? ¿No? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, está interesante. Y el final siempre es la sensibilidad y la especificidad. ¿Ok? ¿Cómo calculo sensibilidad y especificidad? ¿Quién dice yo? ¿Cómo le hago aquí? ¿Quién está estudiando para el examen nacional de especialidades? Ya, sale, venga, venga. Sí, adelante, Pap. Digo, sí, adelante, ¿Yo? Sí, Pati, perdón. La sensibilidad sería A entre, bueno, se ponen las letras en los cuadros A, B, C, D. Y es A sobre A más C. Se La ponen aquí, sensibilidad. se pone aquí A, aquí se A, pone B, no, al revés. como aquí O C. sea, B a la derecha, al lado de la A. Ay, Dios. Aquí B, ajá. Aquí C Ajá, y aquí D, ¿no? D. What? Ajá, Hoy estoy bueno. mal. Con razón, no nos van a dar ni un like en este hora. Ok, y entonces la sensibilidad sería A entre A más B, ¿correcto? No, A entre A más. No me acuerdo. Aquí está. A entre A A, más C. Esta de aquí, esta ajá, columna es la importante. Y la especificidad sería ajá, D sí, sí, sí. entre B más D, ¿ok? Entre B más D. Exacto. Entonces, vamos a ponerle aquí una... Uy, no me sale la flechita. No sé por qué, pero déjeme ponerla de colores, a ver si sale. Ahí está. Bien. Ahora sí salió. ¿No? Entonces sería A entre A más C y luego la otra, la que sigue, sería D entre D más C. D entre D más B. La sumatoria de las dos cosas. ¿Ok? Pero hay otros datos que nos interesan mucho, que serían los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. ¿Para qué sirven esos valores? Pues es la probabilidad de que si una prueba sale positiva o negativa, en verdad tengas la enfermedad o no. 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 Cuando calificas a la prueba, estás hablando de la sensibilidad y la especificidad. ¿Sí? Cuando calificas qué tan buena es el ultrasonido, utilizas sensibilidad y especificidad para contrastarlo contra el estándar de oro. Pero cuando ya tienes el resultado positivo o negativo, entonces necesitas evaluar qué es lo que le vas a decir a tu paciente. ¿Qué le voy a decir yo a mi paciente? Pau Trejo. Se llaman estimadores de la probabilidad de la enfermedad, ¿no? Los valores predictivos positivos y negativos. Exactamente. Entonces es cuando le vas a decir al paciente, bueno, decirle o no, ¿verdad? Yo no sé cómo manejar eso. Su hijo tiene 20% de probabilidad de nacer con una malformación, que quiere decir 2 de 10, podría traducirse de esa manera. Así es. Todos son probabilidades y entonces en uno, sensibilidad y especificidad es para mí, para seleccionar si el ultrasonido sirve, y
la sensibilidad y los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos son para mi paciente, ¿sí? Pues, yo siempre hago un símil en donde digo, una cosa es cuando voy a pedirle, o sea, cuando estoy frente al paciente y le pido un estudio, le pido una biometría hemática, y otra cosa es cuando regreso y leo la biometría hemática y le digo, señor, usted tiene estas probabilidades. ¿Se ven las diferencias que hay entre uno y otro? ¿Alcanzan a ver las diferencias que hay entre estos dos momentos críticos en la clínica? Sí. ¿Sí? Lisbeth, ¿nos podrías parafrasear esto que dije? Sí, doctor. Por ejemplo, si tenemos una prueba y tenemos un valor predictivo negativo, por ejemplo, entonces vamos a ver el como porcentaje, se podría decir, de personas que van a tener un resultado negativo a la prueba que se está realizando de no tener la enfermedad. Eso es lo que yo entiendo. Ok, Y pero es lo que le como dices al paciente. Señor, usted tiene tanta probabilidad de tener la enfermedad. Oiga, pero la sensibilidad del estudio era muy alta. Sí, pero usted, en el caso de usted, usted tiene esta probabilidad de tenerlo. No son iguales, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula de los valores predictivos positivos? Exactamente, van en el sentido contrario al análisis de sensibilidad y especificidad. Buenísimo, échate la fórmula. Aquí la tengo, mira. A Ajá, más B, perdón, A entre A más B buenísimo. y A, D entre C más D. buenísimo. Entonces, vean cómo cambia un poquito, ¿sí? Pau, ¿tienes la mano levantada? ¿O la Ay, dejaste levantada? la dejé levantada, perdón. Ah, perfecto. Entonces, vean ustedes cómo son cuestiones distintas. Pero la lectura crítica lo que intenta decir es en qué momento utilizo una y en qué momento utilizo el otro. Sensibilidad y especificidad la ocupo. Sofi Martínez, adelante. Sí, bueno, no, es que si quieres termina de decir lo que ibas a decir, Ok. pero yo veo algunos detalles bioéticos en este estudio que creo que son importantes y a ver si hubiera oportunidad de comentarlos en un momentito. Correcto. Tú Vamos a terminar nada más con sí, los datos de los valores predictivos negativos aquí, para que todos nuestros compañeros que nos están siguiendo pudieran seguir la onda, ¿no? Entonces, son dos momentos de la clínica. Un momento en donde yo le voy a pedir el estudio al paciente y otro momento distinto es cuando le doy el resultado al paciente, ¿ok? Un momento donde decido hacer un ultrasonido, o sea, hola, buenos días, le dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un ultrasonido en el primer trimestre? Ay, órale, sí, vamos a hacérselo porque tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Y cuando sale feo el asunto, o sea, cuando le digo, uy, sí va a tener una alteración su hijo, y tiene una alteración grave, a la hora que yo le digo eso a la mamá me va a decir, pero ¿qué tan probable es que el estudio sea correcto para mi niño? Y entonces el médico va a decir, uy, pues es que no sé, entonces ¿para qué se lo hizo? ¿No? Ah, chingüetes, ¿para qué me está espantando? ¿No? O sea, cuando una es mamá, yo nunca he sido mamá, pero cuando una es mamá, seguramente alguien sí es mamá de aquí, pero cuando yo estoy esperando un hijo, yo digo, ¿para qué me vas a dar un estudio que me va a decir con quién se va a casar y no le va a atinar al diagnóstico? Y no va a ser efectivo. Si vienes para contarme cosas que no son ciertas, ni vengas a decirme. Si vienes a decirme cosas que no me van a ayudar, ¿para qué me las dices? ¿Sí? Entonces, pasados los 25 minutos, ya vimos cuál es el estado basal, maniobra y desenlace. Ahora pensemos cuál sería la utilidad clínica y después de darle la utilidad clínica vamos a pasar si es ético o no es ético este estudio, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál sería la utilidad clínica de este estudio? ¿Quién dice yo? ¿Pati? Sí, Mario, no has hablado hoy absolutamente nada y eres nuestro... Sí, es que andaba mi internet un poco mal al principio. Pues la utilidad clínica, de lo que yo entendí del estudio, es como implementar el ultrasonido en el primer trimestre para la detección de alteraciones estructurales, que generalmente, bueno, de acuerdo al artículo, el que se utiliza para determinar ciertas alteraciones es el del segundo trimestre. Entonces,
O sea, como que ellos quieren adelantar y establecer como tamizaje el del primer trimestre para así como implementar medidas de forma más temprana, ¿no? ¿Cómo qué medidas? Después de Pues, Mariquita, ¿eh? Ve pensando en la pregunta, ¿qué medidas voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto que estoy detectando? Exactamente, esa es la parte ética más importante de este trabajo. Perdón que ya volví a meter mi cuchara, No te pero preocupes, no te por eso preocupes. pensé que Ahorita está rarísimo este estudio. O sea, ¿para qué? ¿Este estudio para qué? está bueno, ¿no? Eriquita, venga, y después, Sofi. Pues la intención de implementarlo en el primer trimestre, básicamente en una parte del artículo, viene para tomar decisión sobre la continuación del embarazo o, si es posible, implementar alguna intervención que pudiera ser terapéutica para el bebé, bueno, para el feto en este caso, y que sea de forma más temprana, porque pues en el primer trimestre aún es posible. Es lo que pues me quedó claro. Sí, pero a nosotros no nos quedó tan claro. ¿Qué es lo que podría ser? Podría ser, por ejemplo, vean ustedes todas las alteraciones que hay. ¿Ustedes creen que se podría hacer algo para un encefalocele, una holoprocefalia en el primer trimestre? ¿O sospecha de algún defecto de tubo neural? Puede ser que sí, en el mundo de la cirugía fetal, que no tenemos en México. Retrognatia, hendiduras faciales, un higroma quístico, puede que sí, pero no la tenemos en México. Cirugía de corazón, puede sí, pero no la tenemos en México. Ectopia cordis, que nacen con el corazón para afuera. Hernia diafragmática. Hernia diafragmática sí, pero no en el primer trimestre. No importa en el primer trimestre, importa en el tercer trimestre, porque ahí es donde hacemos cosas. Hidronefrosis, agenesia renal, megavejiga, pie equinovaro, no podemos hacer nada inútero. Entonces, ahora sí, discúlpeme, chavas, que hayan, ahorita les voy a dar la palabra una por una, pero ahorita sigue la doctora, ahí, Sof Martínez, que nos quiere platicar sobre esta pregunta, ¿para qué? Y además de eso, ¿qué pasa con este tipo de estudios que no tienen comité de ética, que no fueron sometidos al comité de ética? Esos son Sí, los puntos importantes para los estudios. a ver, yo creo que repaso rapidísimo. La bioética actúa bajo 4 preceptos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Entonces, preguntémonos cuál es la beneficencia de este tipo de estudios y preguntémonos con la no maleficencia. Ya ni toquemos el punto de autonomía, porque justo lo que dijo la doctora es, pues le avisamos a la mamá que está mal su hijo y estamos respetando, o sea, si nosotros tomamos la decisión de hacer una intervención en el niño, estamos respetando la decisión de la mamá. Esta cuestión de interrumpir el embarazo está verdaderamente legalizado en México. Estamos haciendo la protección y evitando la no maleficencia, realmente detectando este tipo de problemas. O sea, yo creo que son preguntas que vale la pena hacerse a partir de, la verdad es que no lo sé, si a partir de conocer este tipo de estudios o antes de, en donde yo vería importantísimo la regulación de parte de un comité de ética. O sea, de justamente que hubiera un comité diciendo, bueno, ¿y para qué quieres hacer este estudio? ¿Sí? ¿Qué vas a ofrecer a partir de conocer y de detectar este tipo de anomalías? En el primer trimestre todavía hay chance, vamos a decirlo, en algunos lugares para interrumpir el embarazo. ¿Lo vamos a permitir en el hospital, en el INPER? ¿Lo vamos a proteger? ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de circunstancias? Pero independientemente de eso, me parece que no, creo que no declaran que estuviera pasado por las buenas prácticas clínicas, no está pasado por un comité de ética, lo cual realmente es, pues, para estos tiempos, no admisible desde mi punto de vista. Foco rojo, ¿no? Y entonces estos son este tipo de estudios que dicen, ay, pues va a ser retrospectivo, yo no lo hice nada, a mí que me esculquen, ¿no? Yo nada más fui a ver los expedientes y como nada más fui a ver los expedientes, yo no tengo culpa de haber estudiado algo
que no tenía sentido, algo que no podía hacer yo, no podía contestar una pregunta de investigación como tal, ¿no? Y que si yo encuentro lo que a mí me parece que sí tiene sentido, es decir eh, que probablemente no funcione hacer el ultrasonido tan temprano, ¿no? O sea, no funcionó porque hay una pérdida de seguimiento que no sé qué pasó, no funcionó por la cantidad de falsos positivos que tiene, ¿no? Entonces, si bien al sistema nervioso aparentemente le pega muy bien, terminó la muestra súper seleccionada, ¿no? Entonces, que sí valdría la pena volver a preguntarse por qué lo están haciendo, eso sería muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que ahí pone el dedo en el renglón. Lisbeth Castillo, por favor. Gracias, doctor. Yo pienso que como un propósito como tal del estudio falta. Ahorita yo la verdad no lo había leído porque hasta ahorita acepté y me invitó, pero ahorita estaba como medio revisándolo y no hay como un objetivo claro. O sea, está bien, se demuestra que se puede hacer más tempranamente, pero ¿y qué? O sea, la relevancia clínica o para el pronóstico del paciente, ¿cuál sería, verdad? Pero yo pienso dos cosas. Número uno, que si se demuestra en este estudio que sí se puede realizar y es hasta mejor o igual el diagnóstico más precoz, se podría decir, con el ultrasonido en el primer trimestre en comparación al segundo trimestre, que es como se hace, entonces se podría usar este estudio como base para hacer otro estudio para buscar eso, o sea, para buscar como una forma de ayudar a las madres y a los bebecitos y todos los fetos para que tengan un buen pronóstico al final de todo. O sea, este estudio no lo da, pero podría usarse como hincapié para hacer otro estudio, porque Ajá, este o no sea, lo hace. entonces hiciste un estudio que no va a servir de nada, pero va a servir lo único que va a servir es Para para hacer, el otro. me sirve como de base para hacer algo que sí funcione, Entonces, ¿para qué lo pienso. haces? Otra cosa, se me ¿Sí, ocurre sí me también explico bien? que, Liz, perdón que te interrumpa. Esto es muy importante. sí, no, no, Entonces, tenemos que pensar que los estudios de investigación, Liz, se hacen para resolver preguntas de investigación. No se hace para fundamentar otra pregunta más, ¿no? Bueno, eso pasa comúnmente, pero yo creo que aquí tenemos que empezar a la parte de la lectura. Si es que a ti te toca leer este que dice para evitar el retraso y que vuelvas a hacer tu comentario a ver qué pasa. Si quieres, vamos a leer ok. esto, porque esta iniciativa M se trata de leer y no hemos leído hoy mucho, así es que venga y después Pau Trejo, ¿sí? Cierto. Dice, para evitar el retraso innecesario en el diagnóstico de alteraciones mortales, es imprescindible conocer cuáles son las alteraciones estructurales que pueden y deben detectarse en la valoración del primer trimestre. Debe considerarse que existen defectos fetales que no serán detectados en la evaluación anatómica temprana, simplemente por la historia natural del defecto. Hasta ahí Sí, no hay, hasta ahí no, bueno, pero ¿qué quieres? O sea, ajá. ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es detección temprana para hacer qué, ¿cuál es la decisión clínica que se debe? Sí, Entonces, yo siento que lo único que quería demostrar era que sí se podía detectar más tempranamente, pero eso no nos, o sea, no sirve, o sea, no es Es que no que, sirva, es que no, discúlpenme que los interrumpa, pero, o sea, es como tomar una fotografía, la clásica fotografía que en el baño de público, en donde sale el resto de la gente, y la publicas, ¿como para qué? O sea, para mostrar qué, que había alguien más en el baño, que tenía unos tenis rosas, o sea, ¿cuál es el objetivo? fosfo. Totalmente fuera de contexto, ¿no? Pero bueno, Y obviamente, sigamos leyendo a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué te parece, Pau Trejo, si ahora tú lees porque estamos intentando guiarnos hacia dónde iban los investigadores? Entonces, debido a esta heterogeneidad y hasta aquí, esta gestación. Debido a esta heterogeneidad de tasas de detección de defectos estructurales en el primer trimestre, el objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento diagnóstico del ultrasonido del primer trimestre en la identificación de defectos estructurales detectables y potencialmente detectables en esta etapa de la gestación. Ahí volvemos a respirar profundo, ¿no? O sea, respiramos muy profundo porque ellos dicen, prácticamente yo lo que quiero es detectar si había o no había. Pero lo que está diciendo Sophie es muy importante. No podemos hacer investigación en seres humanos sin decir para qué queremos hacer el estudio.
¿sí? O sea, si yo quiero detectarlo para dar un consejo, para hacer tratamiento oportuno, para ver cómo está. Pero si lo voy a hacer para espantar a la gente, ¿no? Entonces, Aquí yo quiero hacer un comentario bastante disruptivo tal vez, pero lo voy a decir porque así soy. Es que es como de, bueno, tu bebé viene mal, pero te vamos a dar chance de que si quieres abortes, porque pues es el primer trimestre y todavía pues son 12 semanas, es legal. La verdad Pero es dar lo que yo chance, veo. Paola, O sea, perdóname que te interrumpa, darle chance, no, ¿tú quién eres para decirle, o sea, tú, no, mujer bueno, médico, ¿quién yo, eres o sea, para yo voy decirle darle a, chance? No, no, cuidado con eso, cuidado, me no, o parece sea, importante yo, modular el lenguaje también. tiempo, perdón, tiempo, o sea, tiempo. Levante la yo mano para lo, que se acaben los argumentos. Ahorita, Pau Trejo, hagan sus argumentos chiquitos y después le damos la palabra a los que vayan levantando la mano. Venga. o sea, mi argumento no es, bueno, en lo personal yo no estoy a favor del aborto, eso yo sé, cada quien tiene su postura, pero o sea, por eso se me hace como alarmante porque es como de, oye, si el diagnóstico estructural se hace en el segundo trimestre, ¿qué me das si me lo diagnosticas en el primero? Como mujer embarazada gestante, decírmelo antes y estresarme más durante todo el embarazo, o qué me vas a dar de positivo si me diagnosticas en los primeros 3 meses o en los 6. Por eso lo comentaba, o sea, no se me hace por completo negativo. Yo sé que el punto no es juzgar, pero dime por qué en el 3 y no en el 6 solo porque, como dijo la doctora, porque lo puedo hacer y ya. O sea, por eso dije que iba a ser un comentario disruptivo, o sea, eh, no tiene ningún sentido, pero a lo mejor la palabra no fue la correcta, pero aquí en la Ciudad de México el ILE pues es legal hasta las 12 semanas. Por eso a mí se me hace como negativo en todos los aspectos, porque mi postura es que yo no estoy a favor, pero habrá posturas diferentes. Ok, Pau, pero acuérdate que estamos en la lectura de lo que dice aquí. El artículo en ninguna manera dice que van a hacer una ILE, en ninguna manera dice que le van a hacer alguna otra cosa, sino hay que centrarnos a lo que sí dice. Entonces, lo que dice es que quieren comparar, pero no dicen por qué. Entonces, el hecho que no digan por qué quieren hacer esa comparación o a dónde va a llevar esa comparación, ese es el problema ético. O sea, ¿qué pasa con eso? Lisbeth Castillo y después Sofi Martínez, por favor, para continuar con la Sí, discusión. doctor, yo iba a decir eso de que sí, pero no lo mencionan en el artículo, entonces no se podría tampoco considerar. Si no podríamos decir que quieren hacerle Silvia a todos, ¿eh? O sea, nada más quisieron evaluar el ultrasonido contra la identificación de defectos estructurales en distintas etapas, o sea, durante el seguimiento, ¿no? Sof Martínez, este tema ya te agarró calientita. Venga, Sof. Sí, me encantó, me encantó porque, pues no, justo de eso se trata mi doctorado. Y qué más que tenga yo la oportunidad de compartirles algunas de las cosas que voy aprendiendo y reaprendiendo como mujer y como persona, ¿no? Pero algo que me llamó la atención de este artículo, Rodolfo, no sé si pudieras ir a la página en donde hablan de un metaanálisis, en donde creo que ya es la parte de discusión. Dice, Karim y su grupo hicieron una revisión sistemática, y un metaanálisis, en donde proponen el protocolo anatómico estandarizado. A mí me queda un poco la duda que si en este estudio ellos ya sabían de este protocolo anatómico estandarizado. Pausa. Sí, sí, sí. Vamos hasta allá. Para poder leer el artículo en los resultados, si no ya nos vamos al postre y no nos No, vamos es a que mover. justo a eso voy. O sea, ¿cuál es el estándar de referencia? Sí, O sea, aquí me parece que el estándar de referencia es esperar a ver qué pasa con el bebé, ¿no? Que es lo que pero ellos dicen. no ocurrió. Entonces, bueno, hasta donde vi, no ocurrió. Creo que ellos tomaron nada más hicieron una segunda lectura, no sé si de todos, no estoy tan segura, no me queda tan claro, honestamente. Ese es el punto básico del asunto. El Exacto, punto básico por del eso iba. asunto son estos resultados. Ujú. Entonces, los resultados son
Vimos a 1,652 pacientes, detectamos patológicos a 32 y perdimos a prácticamente 1/3 de la muestra, lo cual no es admisible. O sea, 1/3 de la muestra quiere decir que pudo haber pasado todo con esos 10 pacientes. O sea, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber sido que les dijeron que tenía un ultrasonido patológico y salieron corriendo y fueron a otra persona y les dijeron, no, mano, pues ¿quién te lo hizo? ¿No? ¿Quién te hizo el ultrasonido? No, mano, mira, está bien, señora, respira profundo, aguante. O la otra opción es una opción peor, ¿no? O sea, le dijeron que iba a tener una de estas alteraciones, ¿no? De las que están aquí puestas y la paciente pudo haber abortado, justo como sucedía con los pacientes con síndrome de Down. Entonces, esta pérdida de seguimiento de estos sujetos, el no tener el estándar de oro, ese es un punto importante para el diseño de los estudios. Cuando estoy diseñando un estudio de prueba diagnóstica, tengo que estar seguro que a los 2 pacientes, o sea, que a los 2 grupos, a todos los que incorporen los grupos, tengan los 2 resultados. Entonces, ya con eso, vamos ahora a la parte de la lectura del resultado, de los resultados, ¿sí? Para platicar de esto y que de esto se trata el artículo, de leerlo, y después vamos a la parte de la discusión, que era lo que interrumpía Sofi cuando ya se quería comer ella el postre, antes se quería comer la torta antes del recreo, la canija. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién quiere leer? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Bien, Mario. Mario, resultados. Resultados. Se practicaron 1,652 ultrasonidos del primer trimestre en los que la prevalencia de defectos estructurales fue del 2%. Poquitos. Ajá. El 94% de las evaluaciones fueron embarazos con feto único y 6% gemelares. La edad promedio de las pacientes del estudio fue de 30 años y el periodo de semanas de embarazo más frecuente en que se llevó a cabo la evaluación fue entre la 13 y la 14. El 97% de las evaluaciones del primer trimestre se efectuaron por vía abdominal y solo en 3% de las pacientes se complementó el acceso con valoración por vía vaginal, de las que 64% fueron por indicación de mala ventana sónica. Del total de valoraciones del primer trimestre, voy, perdón. Está por acá abajo. En 42 pacientes no se encontró información de seguimiento, de las que 10 tenían reporte de defecto estructural en la valoración del primer trimestre. Por eso solo se tomaron en cuenta 1,610 pacientes para el cálculo de los índices diagnósticos. O sea, nos están poniendo lo de 1,610, pero la muestra inicial no tenía, y entonces, ¿Continuó? Sí. Al tomar en cuenta los defectos estructurales reportados en el ultrasonido del primer trimestre y compararlos con el patrón de referencia considerado para este estudio, la sensibilidad para la detección de malformaciones estructurales incluidas en el estudio fue de 83.62%. No hubo reportes de falsos positivos. Se identificaron 4 casos falsos negativos que fueron retrognatia, polidactilia y ventrículo izquierdo hipoplásico en 2 fetos. De igual manera, se realizaron índices diagnósticos por aparatos y sistemas para el diagnóstico de alteraciones estructurales del primer trimestre que se muestran en el cuadro 4. Buenísimo. Entonces, ahorita levantó la mano Lisbeth, pero entonces quiero platicar rápidamente de los cuadros. Ellos mencionan, nos faltaría este cuadrito 1, donde se evalúa toda la parte demográfica. Ellos se fueron a la descripción de los defectos estructurales que encontraron, pero valdría la pena esta primera tabla 1. Y después tienen esta tabla 2, donde tienen los valores predictivos positivos, que es del 100%, y valores predictivos negativos de 99.74. Lisbeth, please, adelante. Gracias. Solo 2 comentarios, doctor. Primero, siento que hubieran tenido que haber especificado por qué se fueron las personas que no siguieron en el estudio. Lo otro es que me llama la atención de que la prevalencia de defectos estructurales fue bajísima, fue del 2%,
pero dice que el promedio de la edad de las madres fue 30 años. Entonces, las madres menores de 29 años o de 30 años usualmente no se relaciona esa edad con malformaciones. Entonces, ¿por qué no haberlo buscado en madres mayores? Que sí se asocia pues a malformaciones fetales. O bien especificar como en grupos, porque ese es el promedio, a 30 años es el promedio, pero ¿y cuáles son mis grupos? Entonces, para ver si hubo alguna relación o algo. Solamente. Ok, bueno, ya están listas ustedes para hacer su estudio, pero acuérdense que estamos leyendo lo que está diciendo Lisbeth es, existe algo que se llama probabilidad preprueba, y en esa probabilidad preprueba se puede modificar, porque estamos utilizando estadística bayesiana. Pero, bueno, está muy bien, pero recuerden que estamos leyendo el estudio y entonces ellos dijeron, bueno, pues esto fue lo que encontramos. Nos vamos a la discusión, Sof, solamente que necesito que tu comentario sea cortito de 5 minutos, para después darle la voz a Paloma. Entonces, vayamos a la discusión. Paloma, ¿estás lista para que nos abran los ojos como ginecóloga? Paloma. Sí, Doc. Listo, sale. Entonces, ahorita Aquí le damos. estamos. Después de Sofi vas tú, Palomita. Venga. No, yo me tardo menos de un minuto. Nada más quería resaltar esta cuestión que, bueno, ya como dices, me adelanté, pero justo, o sea, sirvió para poder hablar sobre los resultados. O sea, este patrón, lo vuelvo a retomar, este patrón anatómico que ya tenían estandarizado y que ya se supone que estaba validado, al menos descrito en la literatura, pues me parece que no figura en este estudio. Entonces, pues desde ahí uno tendría que preguntarse varias cosas y bueno, pues desde el punto de vista ético y bioético creo que ya expuse suficiente. También mi intención no es agarrarme el chongo aquí con nadie, sino es más bien sembrarles un poquito más la semilla de estas cuestiones en su formación como lectores críticos y como en un posgrado, en una cuestión un poco, en un contexto un poquito más ético y bioético, nada más. Ok, yo nada más quiero, se me fue un punto que a mí me pareció muy interesante, es que cuando yo estoy haciendo un estudio de prueba diagnóstica, tiene que estar estandarizado, lo que tú decías, o sea, tiene que estar estandarizado el ultrasonido y tiene que estar estandarizado la clínica o el protocolo para ver qué es lo que sale. Si uno es distinto al otro, o sea, si por ejemplo, si a uno le hicieron ultrasonido pero no le hicieron el vaginal, entonces son cosas distintas, entonces no podemos estar perfectamente seguros de lo que pasa. Pero nos quedan 10 minutos y ya nada más me muero de ganas de oír a la experta porque pues nosotros somos pelusa de ombligo, somos estudiantes que estamos abriendo los ojos así nada más a ver qué onda, pero tenemos aquí a Palomita que ella sí que es súper inteligente, tiene maestría en ciencias médicas, es ginecóloga, le sabe a los números, le sabe la prueba diagnóstica, no manches, pues vamos a darle la palabra. Palomita, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes, doctor. Un tema muy interesante, muy controversial, porque la prueba diagnóstico pues, sería la amniocentesis con cariotipo y desgraciadamente pues no la tenemos, para cariotipo no lo tenemos en todos lados, es difícil de conseguir, es caro, y también la amniocentesis tiene que ser guiada por ultrasonido y tiene efectos secundarios. De cada 10, un bebecito se puede perder por una amniocentesis. Entonces, ahora, la otra, en nuestra población mexicana, en sí, el riesgo de malformaciones de novo, o sea, del que el papá está sano, la mamá está sana, es muy bajo, es aproximadamente del 1%. Y la otra, lo que son las aneuploidías. Esto inició en Europa porque pues tienen el estigma así de los nazis, ¿no? Que no querían a nadie imperfecto. Pero ahorita está todo un caos de que los bebés de síndrome de Down son buenos, no son buenos. Pero sí, aquí en México, si encontramos una malformación mayor o una aneuploidia, tenemos hasta la semana 20 para interrumpirlo, siempre y cuando con 2 expertos se hagan 2 valoraciones por expertos, ¿sí? Y que la mamá acepte. Si la mamá no acepta, se continúa con el embarazo, pero sí me llamó mucho la atención en el estudio que decía que era transversal y luego al final dicen que los datos los recolectaron desde antes. Entonces sí es un tema bastante controversial, pues se habla con la cuestión bioética de que los síndromes de Down son personas. Este es un auge que se ha dado en España, pero nosotros estamos en pañales, tanto en cariotipo como también cirugía fetal, lo que usted dice, porque si diagnosticamos y se puede hacer cirugía fetal, aquí en México estamos en pañales.
somos unos bebecitos. Ok, yo creo que estas palabras que nos estás diciendo son totalmente válidas, porque el primer lugar es ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos, punto número uno, porque está el aparato. Quizás está el aparato y alguien dice, pues se lo hacemos, órale, güey, lo hacemos, ¿no? Y quizás aquí lo que estamos viendo es que cuando tienes un problema tan grave, como por ejemplo una hernia diafragmática, eso lo ve cualquiera, ¿no? Pero el chiste no es verlo. El chiste no es verlo, sino el chiste es qué voy a hacer con ese resultado. Porque si es nada más para presumir a mis cuates que hoy hice hoy vi un onfalocele, güey. No manches, tú hice un ultrasonido y vi un onfalocele, güey. Pero no es para ayudarle al paciente. Entonces eso, como decía Sofía Martínez, eso no es para nada ético, ¿no? Y la otra, Doc, otra cosa importante que no tenemos legislado aquí en México es gineco y obstetricia, y en la mayoría de los países del primer mundo está separado gineco de obstetricia por el impacto. Y la otra es que no somos radiólogos. Entonces, en otros países dicen, el radiólogo tiene que hacer el diagnóstico, porque el gineco no es radiólogo. Entonces, también aquí tenemos esos baches que también hay en varios lugares del mundo, pero sí, ¿quién debe de hacer el diagnóstico, el radiólogo o el ginecólogo? Entonces sí, como... Potenciales. Aquí en México somos buenos para todo, ¿no? Exactamente. No, allá, no sé cómo les vaya a ustedes allá en Guatemala, Lisbeth, pero nosotros aquí en México es... Échamelo. Y entonces ves a los cirujanos que han hecho un montón de cesáreas. Si yo te hago la cesárea, ¿qué van a? ¿No? Entonces, y acá entra la enfermera, y entonces aquí somos acá. Yo creo que ese es el escenario que estamos viendo. El escenario que estamos viendo es, lo hacemos porque se hace en el instituto. Y en el instituto tiene el sesgo de que están viendo el doble de las malformaciones que habitualmente se ven. Como dice Paloma, Paloma dice, se ve un 1%, y aquí se vio el 2%. Paola Trejo. Yo solo quiero hacer un comentario corto respecto también a la parte de bioética. En un apartado, solo que ya no lo veo, dice que todo esto tiene que ser multidisciplinario, con los equipos especializados, obviamente pues tecnología, digámoslo así, ¿no? El estudio salió 100%, dices, bueno, si los podemos diagnosticar, lo vamos a incluir como gold standard. Ahora el ultrasonido estructural va a ser en el primer trimestre. ¿Cómo lo llevas a las comunidades de México? Porque a lo mejor aquí en la Ciudad de México, a lo mejor en el Centro Médico Nacional o en el de perinatología, lo puedes hacer, pero hay otros hospitales que no cuentan ni con ultrasonido, entonces también tiene ese problema el estudio. Si el punto es decir que el rendimiento diagnóstico es muy bueno, pero dime cómo lo llevo a las comunidades indígenas, a las comunidades apartadas, tampoco sería, ¿quién va a tener acceso a este ultrasonido? ¿No? Bueno, esas cuestiones de los dineros y la justicia, de verdad es todo un tema sasasazo. Y entonces voy a pedirle a quien levante la mano primero que lea las conclusiones para cerrar este capítulo de la lectura del día de hoy, que estuvo bastante entretenida. Se armaron los trancazos y estuvo muy bueno. Ya estaban peleando unos con los otros y estaba buenísimo. Y la verdad es que le agradecemos que lo haya publicado a la doctora. Ojalá que la podamos ver algún día, la doctora Gabriela del Carmen Núñez, y que, bueno, pues estos son igual, y sus pininos como residente igual son nuestros pininos. Es lectura crítica, solamente es leer y platicar. No queremos aquí tener toda la verdad, ¿no? Si alguien está viendo este video y llegó hasta aquí, nadie tiene la verdad. Lo hacemos con la mejor intención y le estamos dando nuestros comentarios con la mejor intención. Y les voy a dejar con Erika Medina para que cierre la sesión del día de hoy con las conclusiones y nos dé sus conclusiones finales del artículo. ¿Sí, Eriquita? Bueno, la conclusión, el ultrasonido del primer trimestre es ideal para practicar la primera evaluación fetal con alta aceptación entre pacientes y médicos. Este estudio no sustituye, sino más bien complementa la valoración morfológica fetal que se realiza en el segundo trimestre. Al conjuntar ambas valoraciones, la sensibilidad es superior al 90% para detectar alteraciones estructurales. Pero que conste que si nosotros solamente la estadística, tendríamos una sensibilidad más alta, porque solamente
solamente el 1% tiene malformaciones. Entonces, sin ultrasonido, sin nada, Perdóname que te interrumpa de nuevo, pero yo no vi esta curva ROC. O ¿no? sea, ¿dónde hablan, donde dicen que llega con una prueba, ¿cómo se llama? En una segunda valoración aumenta la especificidad hasta el 90%. Eso lo pusieron acá en la discusión, fue donde pusieron esta parte de donde que Pero es, lo hicieron, puedes ir juntando los datos con lo del primer semestre, con lo del segundo semestre, etcétera, etcétera. pero lo Pero hicieron para poderlo concluir. no lo pusieron acá, no lo hicieron en los resultados, es decir, no debería de estar en sus conclusiones. Exacto. No debería de estar en sus conclusiones. Yo creo que este artículo se merece una buena carta de la iniciativa M, ¿no? Una buena Totalmente. carta al redactor, a la editorial, ¿no? Diciéndole, oiga, no sean gachos, ¿no? Tiene estos problemas. No es un estudio transversal, porque lo midieron varias veces, es un estudio longitudinal. Entonces, esto ayuda muchísimo, ¿eh? Esto ayuda muchísimo a los estudiantes nuevos, o sea, en la diferencia de longitudinal y transversal, en las pérdidas que se tuvieron, en todas las limitantes, porque quizás el artículo debía de haber concluido, este estudio no logró concluir que hacerlo en el primer semestre ayude a nadie, ¿no? Tengo una pregunta última, espero que con eso se pueda cerrar. El comité editorial, ¿qué función tiene entonces al recibir este tipo de publicaciones? Bueno, el comité editorial de la revista, lo que a mí me parece es que ve que este es un artículo pegador, es un artículo que aporta un montón de cosas. O sea, ahorita estamos discutiendo muchas cosas acerca del artículo. Ellos no tienen la culpa. El culpable es el autor y lo peor, aquel lector que lea esto y diga, ah, sí le creo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar que debe de haber libre albedrío y que debe de haber libertad en esta circunstancia, ¿no? Entonces, al haber libertad en la lectura y en la publicación, esa es la mejor manera de que crezca la ciencia. La manera de que crezca la ciencia es específicamente con escribir y con criticar. La manera como no crece la ciencia es que esta tesis no hubiera sido publicada. En ese momento en tener una tesis que no haya sido publicada, ahí sí no crece nadie. Pero con esta publicación crecemos todos, ¿eh? Crecen las personas que están hablando de ética porque pueden hacer una carta al editor y decir, miren esto, este es un problema ético. Pero sí, eso no es discutible. Eso no es discutible. Aquí yo me refiero al papel o sea, digo, a lo mejor esta revista está permitiendo la publicación de tesis, eso tendríamos que verlo en los criterios de la revista, y es completamente admisible que puedan tener este tipo de estudios, pues, para ponerlos. Pero, en el estricto de los comités editoriales, o sea, la revisión por pares, yo creo que si hubiera sido una buena revisión por pares, probablemente hubieran pedido varias correcciones, digámoslo así, ¿no? Yo creo que sí hubo, mira, se tardaron 1 año en publicarlo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya. Amor y paz. Sí, o sea, lo que quiero decir es que no está mal, no está mal que se publique. Lo que está mal es que no se publique. Y lo que está mal es que personas que ya vieron que está el problema, lo dejen pasar. Es como si alguien que está viendo que le están pegando a la señora y digan, no, o sea, le digo, oye, espérese tantito, ¿no? O sea, yo estoy viendo el problema y yo no hago nada. Claro. Y yo no hago nada porque digo, pinche revista, ¿no? No, está re fuera el artículo. No voy a decir nada, me callo. Sino nosotros la oportunidad que tenemos es de decir, bueno, yo creo que esto está pasando y los autores tendrán la oportunidad de revertirlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia de estas publicaciones, ¿no? Okay. Entonces, ahora sí se puso bueno, amigos, se puso requete bueno y bueno, pues espero que salgan del closet, Lisbeth, Sophie, Pau, llegó el momento de que salgas del closet y que este es un buen momento para una buena carta al editor, ¿eh? Con todos los detalles que vimos, sería una excelente carta al editor para decir, encontramos problemas en el diseño, encontramos diseños en la parte ética, etcétera, etcétera. Porque si no, lo que va a pasar es que otros residentes lo van a volver a hacer. Otros médicos lo van a hacer una y otra vez más, ¿no? Entonces,
bueno, pues esta fue la iniciativa M. Y si llegaron hasta aquí, no olviden seguirnos todos los martes a la 1 de la tarde. Y si pueden darnos like, pues mejor, ¿no? No sé, Eriquita Medina. ¿Tú qué estás haciendo para la iniciativa M, Eriquita Medina? Estoy apoyando en la difusión de algunos artículos, observando también, bueno, y entrando a estas discusiones de los artículos y pues aprendiendo mucho porque no tengo como mucho acercamiento con los artículos, con la estadística, con la publicación, entonces pues aprendiendo mucho. Buenísimo, sí. De eso se trata, de que juntos aprendamos un poquito más. Y entonces, bueno, ya los dejo porque ya son las 14:02, ¿no? Y tengo que ir a tender la ropa, ¿no? Entonces, disculpen porque ya me va a llover y dejé la ropa blanca tendida. Entonces, hay dos tipos de personas. Los hombres que tienden a subir y los hombres como yo que subimos a atender, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces no me queda más que hacer mi trabajo y nos vemos el próximo martes, qué padre, y a votar para la siguiente. Saludos.